entonces y compartir acá. Bien, entonces lo que yo estaba haciendo era esto. No, en realidad esto no. Estábamos haciendo esto. Y versión 2. Esta es la última versión de la presentación y se las voy a enviar durante la tarde. En cuanto al tema, es lo único que vamos a contar, porque lo que hay que hacer ahora, después de haber visto las integrales triple y doble, hay ciertas regiones en las cuales tú puedes calcular tanto la integral triple como la integral doble mediante un cambio de variable. De la misma manera como en cálculo 2 aprendimos la sustitución trigonométrica o la sustitución simple, aquí también hay unos cambios de variables. Y los cambios de variables van a tener más que nada, van a estar fuertemente influenciados por la región en la cual integras y la forma del integrando, ¿ok? Esas van a sugerir ciertos cambios de variables. Y de eso deberíamos comenzar a hablar el lunes. Donde habíamos quedado nosotros es que vamos a calcular integrales triples en regiones que ya no son cajas, porque para las cajas tenemos la misma iteración de Fubini en dos variables, con todos los límites de integración en todas las combinaciones posibles. Recuerden que aquí ahora tenemos tres variables, así que tenemos tres diferenciales de x y de y y de z. Y cuando tienes una caja, tú puedes integrar de la manera que quieras, que son 6, ¿correcto? 6 órdenes distintos de integración, ¿sí? En este orden tú puedes a su vez calcular en de z de x, así que este orden aporta 2, y el otro aporta 2, y el otro también aporta 2, así que hay 6 maneras distintas de calcular. Si el integrando es continuo, todos te dan el mismo resultado. Pero si el dominio ya no es una caja, sino que es un dominio un poco más raro, un sólido, entonces tú tienes que integrar siguiendo el mismo principio de dos variables. En dos variables nosotros dijimos que tú tenías que la región plana estaba limitada por curvas. Y nosotros hablamos, cuando hablamos de limitada por curvas, hablamos de curvas superior, curva inferior. Y por curva estamos pensando en gráfica de función. Esas van a ser las curvas que vamos a considerar. En dos variables. Entonces, las curvas, las regiones en las cuales integran dos variables están limitadas superior e inferiormente o lateralmente. Lateralmente acá sería x una fórmula de y. Y x otra fórmula de y. H2D. ¿Ok? Eso sería la región en el plano. A uno le llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y si tenemos una combinación de ambas, separamos la integral en pedazos. ¿Ah? Cuando la región se puede partir en pedazos que limitan con una curva. ¿Ok? En el espacio tendríamos el equivalente. ¿Qué sería el equivalente? Que el sólido tiene tapas ahora. Antes teníamos curva superior e inferior, ahora tenemos tapas. Digamos, hablamos de la tapa superior, del sólido y la tapa inferior. La tapa superior e inferior tienen que ser gráficas de funciones. Si hablamos de superior e inferior, es porque el sólido se estira, digámoslo, a lo largo del eje Z. Y por lo tanto la variable Z depende. ¿Ok? Cuando se estira a lo largo del eje Z. Tenemos una etapa superior, que es la gráfica de una función de x e y, una etapa inferior, gráfica de x e y, y la variable z se mueve entre esas dos gráficas. Ahí está. Pero ¿entre qué se mueve la variable x e y? Bueno, la variable x e y se mueve en el dominio común de las dos gráficas, de las dos funciones. ¿Cuál es el dominio común? Bueno, el dominio común uno lo encuentra proyectando el sólido en el piso. Es decir, si nosotros pensamos que si nosotros colocáramos una luz vertical, entonces esa luz proyecta, el sólido se proyecta en el piso y produce una sombra. Y esa sombra es una región en el plano. Y ese es el dominio de las funciones de la etapa superior e inferior. ¿Ok? Entonces, el sólido queda escrito de esta manera. Son tres coordenadas. La tercera coordenada se mueve entre la gráfica inferior y superior. Y las dos primeras coordenadas se mueven en la sombra. ¿Ok? Ese mismo juego se va a hacer si el sólido ahora está estirado respecto de otro eje. Por ejemplo, si está estirado respecto del eje X, ahora el X es dependiente. Y tengo una etapa anterior y una etapa posterior. Y la etapa anterior y posterior son gráficas de funciones de las variables y y z, ahora, anterior y posterior. Y ahora lo que hablamos de sombra es proyectar
tomamos una luz que es paralela con el eje X, entonces se proyecta en esta pared, y esta pared es la IZ. Y análogamente, si tú tienes el sólido estirado ahora a lo largo del eje Y, la variable Y depende, y tenemos entonces en este caso eh, que tenemos también una etapa anterior y una etapa posterior, pero ahora las etapas son funciones de las variables X y Z, y tú proyectas con una luz paralela de eje Y, entonces se proyecta en esa pared. Y la sombra es el dominio común de ambas etapas, de ambas funciones. Entonces, en este caso, la variable Y depende de las dos tapas y la variable, aquí está XZ, ¿viste? Otro error más. Eso lo tengo que corregir. XZ ahora, aquí estaba en el otro, aquí también no lo corregí. Este es Z, varía ahí. XZ, eso lo tengo que arreglar entonces. Depende de esa etapa. Entonces, cuando tengo un sólido de alguno de los tres tipos, ¿cómo integro? Bueno, si es de tipo 1, digamos, o tengo tapa superior e inferior, X e Y se mueven en el sólido, en la región D, y Z se mueve entre. Y esta es la pista para integrar. Entonces, la integral también es una integral iterada, pero ahora es doble y simple. Ahí está. La integral cuando es de tipo 1 es una integral doble, es decir, estamos integrando respecto a la sombra en el plano XY de que la función, pero se integra respecto a Z. Se integra respecto a Z, al integrar respecto a Z, X e Y pasan a ser dependientes, o sea, pasan a ser constantes, el mismo jueguito con el caso de la integral doble, pero ahora con esas dos variables, y calcula la integral y la evalúa en las tapas, en la etapa inferior y en la etapa superior. Tienes que reemplazar la variable Z o la fórmula de Z que queda al integrar. Una vez que haces ese cálculo, desapareció Z. Aquí ya no queda nada con Z, queda solamente una fórmula que depende de X e Y. Y esa se integra doble en la región A. Y como se integra doble en la región A, entonces caes en el caso anterior. Voy a recordar el caso anterior. El caso anterior es el caso de Fubini, y cae en este caso. La región doble, la sombra, podría ser de esta forma o de la otra. Eso va a depender de lo que quede. Puede ser de esa forma o bien de esta. Por lo tanto, dependiendo de lo que quede, tú integras como integral doble nomás. Puedes integrar de esa manera o de esa forma. ¿Ok? Por eso que en teoría, eventualmente podría, este orden con dz interior, te podría dar el orden de integración este, o bien te podría dar este, dependiendo de cómo escojas en la integral doble nomás. Esta parte viene de la integral doble y tú tienes elección para escoger cuál es la que sea más conveniente en este caso. Lo mismo si la región es de tipo 2, es decir, está estirada a lo largo del eje X, entonces ahora integras de X, en las tapas anterior y posterior, integra respecto a la variable X, y las variables Y y Z pasan a ser constantes, integras, evalúas, desapareció la variable X acá, integras doble en dA. Aquí la integral doble es la misma, ¿no? Usa el mismo juego, pero en variable dA. Y lo mismo pasa con si el sólido está estirado a lo largo del eje Y. Lo integras de Y primero, y por lo tanto X y Z son constantes, evaluando en las etapas anterior y posterior, y después el resultado, que es una fórmula que depende de X y Z, integras doble en el respectivo, en el respectivo, la respectiva región. Esta está en el plano, XZ. Aquí no, aquí las variables no son tan relevantes porque la integral doble se calcula como siempre. A pesar de que se contó en el plano XY, se calcula como siempre. Bien, entonces veamos algunos ejemplos acá. Esta es la parte que yo quería comentar. Calculemos esta integral, donde el D es el sólido acotado por el plano, y encima de la región del plano XY acotada por esa región. Entonces aquí lo que conviene es hacer los dibujos. Porque si haces los dibujos puedes encontrar más de una manera de integrar esto. Mira, dice, lo que vamos a integrar es esta función,
Esta es una función de variable x, y, z. ¿Dónde la vas a integrar? Sólido acotado el plano en la tapa superior, y la tapa inferior es la región del plano XY, acotada por y igual 0, x igual 1, igual. Entonces, nosotros podemos dibujar en el plano XY derechamente esta región. La región es y igual 0, x igual 1, e igual x cuadrado. Ahí. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos un dibujo en el plano, en el espacio, haciendo esto x, esto y esto z, nosotros tendríamos en el piso, tendríamos una cosa así, en el piso, algo así, ¿ok? Y sobre él va a haber un plano, el plano x más 2y. ¿Cómo dibujo ese plano? Yo podría, una idea de cómo dibujar un plano en general, fíjate que tú puedes hacer 0 una variable. Si yo hago 0 esta variable, te queda z igual a x. Entonces tú puedes dibujar en este plano, que es el plano xz, dibujas esa recta. Y esa recta es más o menos aquí. Aquí me falla, lo dibujo. Así. Y si ahora hago 0, este número, me queda en esta pared, tengo que dibujar esta otra línea, que es la línea 2i. Voy a dibujarla un poco más empinada aquí. Entonces el plano es algo ahí, ¿ok? Que se prolonga, ¿ok? Entonces es como, voy a dibujarlo exageradamente, es como si tú dibujaras algo así, no es esencialmente el mismo, pero es como si tú dibujaras algo con perspectiva, algo como así, ¿no? Aquí está a una cierta altura del piso, ¿no? Y entonces se produce, esta es una cosa que se extiende infinitamente, ¿correcto? Y entonces tú si tienes una especie de caja aquí, voy a ver si puedo dibujarla aquí, entonces tendrías como una caja. Esta región también aparece acá arriba, como que se cierra con eso, ¿no? Entonces la tapa es esa que está ahí. Por lo tanto, la integral, que aquí está, aquí voy a colocarlo estrella aquí. Aquí me salté un paso, voy a escribir un paso previo acá. Lo podemos escribir de esta manera. La integral triple de I de B en la región D, le llamamos, ¿no? Se puede escribir como, a este le llamamos R, se puede escribir como la integral sobre la región R de la integral de la función. Aquí es, aquí es de Z, de A. Generalmente este último paso, porque uno ya elige el orden de integración en X e Y, y aquí pone Z variando entre 0, porque es entre la etapa inferior, y la curva, que es X más 2Y, el plano. X más 2Y. Ya, esa sería la integral en una primera etapa. Uno puede calcular esta integral, ¿correcto? Uno pone estos paréntesis que podemos hacer el cálculo, pero lo que está escrito acá es ya la elección de la integral doble. Entonces lo que estamos diciendo es que si esto, que va a ser una fórmula que depende de X y de Y, ¿cómo voy a integrar cómo voy a calcular esa integral doble? Por ejemplo, acá lo que hacemos es hacer esta elección respecto a la región R. La región R se puede describir de dos maneras en este caso. En este caso lo vamos a describir así. X, Y con la variable X variando entre 0 y 1 y la variable Y variando entre 0 y X cuadrado. Si hacemos esta elección, entonces esta integral, esta la doble de lo que quedó después, voy a anotarlo con el mismo verde, de A, se calcula así, ¿no? Como integral doble entre 0 y 1, entre 0 y X cuadrado de la función. Voy a llamarle de otra manera esa función, lo voy a llamar H mayúscula, H mayúscula.
H mayúscula es todo el resultado de esa integral, entonces H mayúscula. Aquí nos queda ya el orden de integración, el orden es de y de x. Y entonces si reemplazo h por la integral, llegamos a esta, que es una manera de escribir lo que vamos a hacer. Aquí está escrita ya en el orden, ya habiendo elegido la forma doble, en el caso doble. Entonces aquí está escrita ya como integral iterada, completa. Entonces, integras de z, evalúas, después integras de y después integras de x. Ya elegimos el orden de integración acá. La parte doble, ya se eligió aquí. Se podría haber elegido el orden de x de y también, hay que mirar esa región de otra forma. Bueno, calculamos la integral respecto a z, que nos queda iz, porque ahí es constante, y entonces evaluamos z entre 0 y x así, ahí está la evaluación, después de multiplicar por y, y ahora esta parte es de integral doble, entonces es el caso anterior, no hay mucho más que decir, el caso anterior, integramos de y, porque ya elegimos este orden de integración en el caso doble, integramos de y, evaluamos entre 0 y x cuadrado, desapareció la variable y ahora, y nos queda solamente con x, y se calcula la integral ordinaria en una variable y llegamos a esto. ¿Okay? En este caso particular hay más de una manera de poder calcular la integral, porque la integral doble que queda se puede calcular de esas dos maneras. Evaluamos esta integral. A ver, hagamos el dibujo. Dice, aquí con los dibujos, yo soy pésimo para hacer los dibujos. Me cuesta hacerlo en el papel, imagínate hacerlo acá. Debe ser sólido acotado por los planos. El plano z igual 0 es el piso. Recuerde. Z igual pi es un plano, es el plano que pasa a altura pi. Es este plano. Ahí está. Z igual pi. Ese es el plano. Después dice, x igual 0, y igual 0. X igual 0, si tú haces x igual 0, estás trabajando en el plano XY, YZ, que es ese plano. Ese es hacer x igual 0. Y si haces y igual 0, estás trabajando en el plano XZ, en este plano. Entonces, fíjate, solamente una cosa, con este dato, este dato, este dato, y ese dato tengo la tapa inferior, la tapa superior, tapas laterales, pero me queda toda esta parte, ¿no? Toda esta parte que está aquí adelante queda no acotada todavía, ¿no? Porque no está cerrada esa parte. Esa parte todavía no está cerrada, ¿sí? No está cerrada esa parte. ¿Cómo la vamos a cerrar? ¿Cómo vamos a cerrar esa parte? Toda esta parte que está aquí, de aquí para allá, no está cerrada todavía, ¿no? Esa parte está abierta, es una región no acotada. La cerramos con este dato. X más Y es 1. X más Y es 1 es esto. Entonces lo que hacemos es que vamos a colocar esa recta que está aquí en el plano XY, la voy a dibujar en el piso. Fíjate que aquí puedo colocar 1, por ejemplo. 1 ahí, y puedo colocar 1 ahí. 1, 1. Y puedo tirar esa línea. Y esa línea es la otra pared que cierra todo, ¿no? ¿Sí? Entonces esa línea es ese plano. Voy a dibujarlo ahí. Entonces aquí es ese plano. Ahí está. Entonces cerraste esa región. Entonces lo que queda acá es una cosa así, ¿no? Después de hacer todas las líneas quedaría algo así. Queda un prisma, ¿no? ¿Sí? Queda un prisma, una cosa así. Aquí me quedó un poco, vamos a dibujarlo un poco más planteado ahí, ahí. No. Y este lo voy a dibujar así. Y entonces esta línea que está acá la voy a dibujar acá arriba también porque es paralela. Ahí tenemos, ¿no? Ok, entonces,
Podemos describir el sólido de varias maneras. La manera natural sería considerar tapa inferior y superior, que es la descripción que se está haciendo abajo. Aquí. Fíjate, si nosotros describimos el sólido de esta manera, estamos diciendo que la tapa superior es esta y la tapa inferior es esa. Y el sólido está limitado por esas dos tapas. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es z igual pi, que es una función que depende de las variables x e y, en esa región, R. ¿Cuál es la región? Esta, ¿no? R. Es ese triángulo que se está indicando. O a B. La región está descrita como entonces. Veámosla acá, aquí está la descripción. X y Y están en el triángulo, en la base, y Z se mueve entre 0 y pi. Ahí está, ¿no? Z se mueve entre 0 y pi. Y nosotros trazamos esta línea choca con esa tapa inferior y esa superior, y esa es la variación de Z, se mueve ahí. ¿Ya? Entonces la integral doble sería no sé por qué me saltó. Ahí está. Aquí la escribí en el contexto de lo que contamos arriba. Entonces, con esa lección, con esa descripción, nos queda escrita así. Eh, pap, pap, pap. Nos queda aquí estoy colocando. Ah, pero es que aquí, no, ¿viste? Estoy haciendo la otra lección. No, para aquí. Esto no es seno, es seno. Pucha, aquí copié una cuestión y la escribí mal. Entonces, a ver, entonces estoy describiendo cuál era la función que tengo que integrar. Ah, es esta la que tengo que integrar, porque me confundí arriba. Esta es la que integra, ya. Entonces, es esta integral, ¿cierto? Esta integral es, este es z, muchacho. Este es z. Ah, aquí cambié, puse la integral de arriba. Ya, esta cuestión que tengo que revisar, déjenme arreglar. Puse aquí en el cálculo el de arriba, no. Hagamos el cálculo acá. Ya, entonces la integral doble, la integral triple sobre la región D de x cuadrado seno de z, hay que revisar, dA, dB es la integral sobre la región, aquí, de la integral estamos entre 0 y pi, ¿correcto? Entre 0 y pi, de acuerdo con x e y se mueve en ese triángulo, de la función x cuadrado seno de z de A, por la forma como describimos el sólido. Este cálculo corresponde al de arriba. El de arriba. Este que está aquí corresponde a ese y, y nos queda entonces la integral, así. Esa integral nos quedaría, bueno, la integral doble. Después podemos elegir el orden de integración. Estamos integrando de z, esto es menos coseno, que x cuadrado menos coseno de z entre 0 y pi de a. Y entonces decimos, bueno, integra acá, te queda la integral en este caso entre de la región de menos x cuadrado, ¿cierto? De menos 2, ¿cierto? De r, de a. Y entonces esto es igual a la integral sobre la región de 2x cuadrado. Y ahora es una integral doble de a. Y esta es la que integra. Esta integral la vamos a calcular ¿dónde? Bueno, en esta región. Entonces, aquí podemos hacer esta elección. X más y es 1. Aquí podemos elegir de x de y o de y de x. Bueno, elijamos de y a de x. No sé por qué, porque aquí en realidad
Estamos eligiendo de y a dx, o sea, ¿a qué nos referimos con esto? Si hacemos esa elección, precisemos esa idea, si no hablemos en el aire aquí, si hacemos esa elección, estamos diciendo que esta región se escribe como todos los pares x, y, con el x variando entre 0 y 1, y el y variando entre 0 y esa curva. 1 menos x. Así que en este orden la integral queda entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 menos y, x, de 2x cuadrado. De y de x. Entonces nos queda 2 veces la integral entre 0 y 1 de x cuadrado y evaluado entre 0 y 1 menos x de x. Entonces esto es 2 veces la integral entre 0 y 1 de x cuadrado 1 menos x. Y esta integral es la que aparece acá. Esta, ¿no? Y eso da un sexto, ¿no? 2 por 1, da 2 veces eso. Esa integral. Aquí lo que pasó fue que, a ver, lo que pasó es que esta integral está reflejando este cambio de variable. Aquí, mientras papelé con el orden de, esto tendría que lo puedes pegado al revés. ¿Sí? Ahora, ese cambio de variable aquí corresponde, ese cambio de variable, esa representación aquí corresponde, mira el sólido. Fíjate en este sólido que está acá. Fíjense en este sólido que está acá. Este sólido se puede proyectar, proyectamos en el piso, se ve esa sombra, ¿sí? Pero podemos tomar una luz. Yo hago estos comentarios porque a veces, como lo vimos en el caso de la integral doble, a veces una lección de un orden de integración no te permite calcular la integral, pero otro orden sí. Si tomo una luz y proyecto de esta manera, a lo largo del eje Y, lo que se ve al proyectar es esta parte. Voy a dibujarla en este color. Si tú proyectas en esa pared, tú ves ese cuadrado. ¿Correcto? Este es 1, este es pi. Entonces, si tú proyectas de esa manera, la región, el sólido, lo puedes escribir como x y z, donde la variable x y z se mueve en ese rectángulo, el que está en plomo, o sea, se mueve en el intervalo 0, 1 plus 0 pi, y la variable y está acotada por ese piso, digamos, ese sería 0, y ¿dónde? Este plano inclinado, ¿qué ecuación tiene ese plano? Esa ecuación tiene, ese plano tiene ecuación x más y es 1, o sea, 1 menos x. Esa región del espacio está en la misma región anterior, pero está escrito de otra manera. ¿Ok? Entonces nosotros podemos usar el orden de integración que se está... Ahí está, ¿no? Ese es el orden de integración. Y en ese orden de integración es el cálculo que corresponde aquí. Ahí la variable y depende, la variable, el sólido se estira a lo largo y entonces por eso es que queda la integración así. Entre 0 y 1 menos x varía el y de la función de y doble. ¿Ok? Resulta que la integral doble es la integral sobre ese rectángulo. Entonces de ahí para adelante sigue el cálculo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si uno escoge ese orden o ese orden, el cálculo debe ser el mismo. En este orden de acá que escogimos, que lo voy a escribir acá, para que quede ordenadito, vamos a llegar al mismo resultado porque llegamos a la misma integral. Pues. Esta integral que está aquí era la que estaba acá, ¿no? Es esa misma. Así que vamos a llegar exactamente al mismo resultado, un sexto. Bueno, ese es el jueguito, eso es lo que hay que ver. Mira, a ver, evaluar la integral en la región
E, donde es el tetaedro sólido por los 4 planos. Ya, esto de tetaedro es interesante, aparece con mucha frecuencia como figura. Tetaedro es una cosa así. Tetraedro, me cuesta pronunciar eso. Esto es una figura de este tipo. Tú tienes, por ejemplo, la esquina, esta esquina, la esquina donde se juntan las tres paredes, ¿sí? De la casa, las tres paredes de la casa ahí, las tres paredes, el piso con las paredes verticales, ¿sí? Si tú tomas los ejes coordenados acá, positivo sería el octante. Ese es el octante. Entonces lo que estás considerando es un plano chueco. ¿Cuál es el plano chueco? Este es el plano. ¿Sí? Y ese plano chueco corta en este caso así. Si yo hago indistintamente cada una de estas variables 0, voy a dibujar en cada plano coordenado una recta, que es la que aparece ahí. Este es 1, 1. Y entonces nos queda es la figura que se llama el tetaedro, que es ese que está ahí, ¿no? Entonces uno puede calcular usando integrales triples el volumen de esa figura que está ahí. ¿Sí? Por acá está, uno dibuja ahí. En este caso, ese tetraedro es recto, ¿no? Ahí. Y está la tapa. Entonces lo que pide calcular es la integral de alguien, aquí es alguien, algo. Recuerda que aquí pues, uno pone una función simple porque quiere ilustrar el método. Esta es una función que depende de x y z. Y la quiere integrar respecto en ese sólido. Ahí, en ese sólido. Entonces el tetaedro, una de las figuras, una de las pocas figuras o de las buenas figuras en las cuales tú puedes encontrar todos los órdenes de integración. Y ese es un ejemplo clásico donde uno dice integre en un cierto orden. ¿Por qué? Porque el tetaedro es esa figura y tú la puedes proyectar o puedes ver su sombra en cada uno de los planos. ¿Correcto? Si nosotros proyectamos en el piso, la sombra que vemos es esta, ¿no? En el plano XY. Esa es la sombra. Esa es la sombra. Por lo tanto, en la variable z está limitada por 0 y hasta cuando choca en este plano. Parte de ahí y choca aquí. Chocó ahí, con ese plano. Esa es la variación de z. Pero también puedo proyectar en el plano XZ en esta pared, y lo que voy a ver en esa pared es esto, ¿no? En esa pared se ve eso. Y entonces puedo pensar el sólido con esa tapa lateral y la otra tapa lateral que sería esta otra, ¿no? Cuando tú te mueves desde aquí hasta chocar con la pared, con el plano inclinado. Y también podemos proyectar así y ver algo en esta pared, que es lo que se ve en esa pared, es eso. No todos los sólidos se pueden ver bien, ¿ah? A veces hay una única manera uno puede proyectar de una única forma porque lo demás es confuso. Ahí mira. Y en esa pared también ese rectángulo, ese triángulo rectángulo, y entonces el sólido tiene una tapa anterior, que es esta, y la tapa posterior, que es el plano inclinado, de todas maneras, ¿no? Entonces ahí la variable se mueve. Entonces aquí lo que está pidiendo es en este orden. De Z primero, entonces de Z está diciendo el piso, y de I de X. Pero de I de X, no, ya. Entonces la tapa inferior, aquí estamos hablando de tapa inferior y tapa superior. Este problema no se ve nada, lo voy a quitar. Entonces mira, la única dificultad entonces en este problema es que la tapa inferior está dado por esa figura, y esa figura es hacer z igual 0 acá, x más y igual 1, ¿correcto? Y la tapa superior, ¿cómo la obtenemos? La tapa superior, que es el plano inclinado. Bueno, la tapa superior es la variación de z. Z depende de x y de y. Por lo tanto, ¿cómo hacemos z depende de x y de y? Despeje z de la ecuación del plano. Acá lo que hacemos es z despejémoslo. Da 1 menos x menos y. Entonces, voy a tener que escribir este problema de nuevo porque aquí no se ve nada. Te lo copié y lo pegué nomás. Agrandémoslo un poco acá.
No, aún así se ve. Bueno, los límites de integración es, esta parte es la doble, que uno tiene que decidir cómo integra, de la integral entre 0, aquí le ponen z igual 0, esta notación es un poco más antigua, ¿eh? Y z igual 1 menos x menos y. Vamos a integrar la función, aquí la función hay que acordarse que es z. Uno integra esa función, y queda una integral doble, y aquí en el doble te están pidiendo elija este orden. Este es el orden que tienes que elegir en la parte doble, de y a de x. Entonces, de y a de x es el orden el orden, digamos, estándar, clásico. El x se mueve entre 0 y 1 y el y se mueve entre 0 y esta que está acá, que es 1 menos x. Y ese es el orden que cogemos aquí. X entre 0 y 1 y entre 0 y 1 menos x. No, voy a cambiar derechamente ese problema. ¿Ya? 0 y 1 y 0 y 1 menos x. En el orden de y de x. ¿Okay? Se calcula la integral y después se calculan las 3 y queda eso. ¿No? Lo voy a cambiar. También. Vamos a escribir mejor. No se ve. ¿Okay? Bueno, déjenme terminar con este, para que vamos a recordar esto, déjenme terminar con este problema. Aquí la parte, como ya pueden empezar a apreciar, la parte fuerte es el dibujo. Entonces hay que empezar a hacer dibujos acá. Dice, a ver, todas estas ecuaciones son planos. ¿Cómo uno los dibuja? Generalmente, lo comenté en su momento, cuando tú tienes un plano de la forma AX más BY más CZ, que es la ecuación del plano, más D igual 0, ese es el plano, y uno quiere dibujar este plano, lo que uno puede hacer es lo que dice acá, en el tetraedro. Lo que uno puede hacer, la manera de dibujar es tomar indistintamente cada variable 0. O sea, y dibujar en el plano correspondiente. Y si hago z igual 0, tengo que dibujar esta recta en el piso, AX más BY, más D0. Si hago y igual 0, tengo que dibujar en la pared XZ esta recta, AX más Z más D0. Si hago X igual 0, tengo que dibujar esta recta, BI más CZ más D igual 0. Ya, generalmente, va a depender de los números, por supuesto, lo que uno tiene, generalmente, puede que uno pueda obtener, no sé, alguna cosa así, alguna cosa así, ¿sí? Una recta, algún tipo, y con esa información tú te das una idea de cómo puede ser el plano, porque si estas yo las proyecto por acá, así, ahí, yo podría considerar algo, una hoja que contenga todo eso. Y ahí me formo una idea de cómo es el plano, ¿no? Ese plano corta a la pared, a esta pared, la corta y formando esta línea. La va cortando. Que sigue por acá y sigue por allá. Y al piso lo corta justo por ahí. Y a la otra pared la corta justo por ahí. Entonces, de esa manera uno dibuja esta superficie, los planos, y en general la figura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes una ecuación, por ejemplo esta, dice que es un sólido en el espacio, x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado igual 9. ¿Cómo dibuja eso en el espacio? Bueno, eso, cuando nosotros tenemos una función, las superficies son en general ecuaciones igual a 0, ¿eh? Un esfero, un elipsoide. Pero si alguna de las variables no está, como en este caso no está la variable x, si alguna no está, esto se llama cilindro. No porque sea un cilindro, en este caso sí es un cilindro conocido, sino porque
uno tiene que dibujarlo como si fuera un cilindro. Es decir, tú tienes que dibujar en el plano en el cual están las variables presentes, en este caso, estas son las variables presentes, en el plano IZ, yo voy a dibujar I cuadrado más Z cuadrado. ¿Y qué es lo que es eso? Es una circunferencia en esta pared. O si tú quieres, tomas la pared y la pones ahí, en IZ es esa pared, es esa circunferencia. Y lo que vas a hacer es ir copiando esta misma circunferencia en todos los planos paralelos con el plano XZ, XY. Es decir, si yo me paro en 1 acá, X vale 1, y dibujo un plano que es paralelo con la pared, ahí, yo tengo que dibujar en ese plano que contiene la línea que está en verde, el mismo círculo. Y ahora si ese plano lo muevo a lo largo del eje X, lo que tengo es ese tubo. Ese tubo está acostado. ¿Ok? Entonces tengo un tubo de esa forma. Es ese tubo. O sea, es un cilindro. Pero este mismo principio lo hace con cualquier curva. Es decir, si yo tuviera esta curva, y pucha, pero no estoy lateando con esto, pero si tuviera la curva Z igual, porque estas cosas las vamos a ocupar para dibujar, pues si no sabemos dibujar, ¿cómo vamos a calcular? Si tuviera la curva Z igual I cuadrado, es decir, si tuviera la superficie Z menos I cuadrado 0, ¿cómo la dibujo esta superficie? Lo que tú tienes que hacer es, como falta la variable X, esto se llama cilindro. Tienes que dibujar en el respectivo plano, en el plano, la curva Z igual I cuadrado. Ah, pero esa curva es Z. Y esta es la que tienes que proyectar. Por lo tanto, lo que te queda es como esa canaleta, ¿no? Ahí. Te queda una cosa así. Este es el sólido, esta es la superficie entonces. Y hay una cosa así, que se estira a lo largo del eje X. Ahí, ¿no? Una cosa así. Eso. Entonces, si tú tienes una figura en el plano XY y Z, tú la dibujas y la fotocopias en planos paralelos a él. Entonces, cuando falta una variable, cuando tú tienes una ecuación de dos variables, pero en el espacio se llama cilindro y tienes que dibujarla siguiendo este principio. Lo mismo ocurriría si tuviera una ecuación en las variables X y Z, por lo tanto falta la variable Y, yo tendría que dibujar en este plano, ahí dibujo la curva, no sé cuál es la curva, y la tengo que copiar en todos los planos paralelos con él, la misma curva. Entonces lo que te queda es, la vas copiando, ¿no? ¿Ya? Entonces en este caso particular, lo que tengo acá es esto. Y cuadrado más z cuadrado igual 9. Y habiendo dicho todo eso, vamos a ver si podemos dibujar esa figura que no se ve tan bueno. Dice, vamos a dibujar la figura porque queremos integrar esto, entonces lo voy a dibujar ahí. Tengo una figura como esta, ahí. Es ese tubo. Esa es la figura. Después dice, ¿qué más? Dice, atrapado por z igual 0. Z igual 0 es el plano XY. ¿Ok? X igual 0 es el plano YZ. Entonces tendría esta figura. Después nos preocupamos de la última ecuación que falta. Z igual 0 sería dibujar así. Solo esa parte. ¿Sí? Correcto. Seguiría por acá. La mitad superior del cilindro. Esa mitad se prolonga hacia acá. Correcto. Pero en realidad no se prolonga hacia allá. Porque le estoy colocando este plano. ¿Qué dato ocupamos? Ocupé este dato y este dato, pero ahora le estoy colocando ese plano que está ahí. Entonces hay una mitad que no estoy considerando, por ejemplo, esta no la estoy considerando,
Está atrapada por esa pared, entonces, la pared IZ, ¿sí? Por lo tanto, sería ese tubo ahí, que se proyecta hasta acá. Ahí se va proyectando el tubo. Y tengo que colocarle un tope porque si no tengo un sólido no acotado. Fíjate que ese tubo sigue hacia allá. Ahí. Pero tengo que colocarle un tope. ¿Cuál es el tope para cerrarlo? La otra ecuación que está faltando. Recuerden que todas las ecuaciones nos tienen que dar algo que esté encerrado. Y igual 3x. Entonces con ese cerramos. ¿Cómo cierra entonces? Digamos mismo principio. Ese dibujo me quedó bonito ahí, ¿eh? Para lo que dibujo yo. Y igual 3x. Sigamos el mismo principio que acabo de comentar ahora. Y igual 3x. ¿Cómo dibujas eso en el espacio? Eso es un plano, pero ¿cómo lo dibujas? Así lo dibujas, ¿no? Esta es la recta y igual 3x. La que tienes que dibujar en el piso. Ahí está. Uf, me quedó pero horrible. Ya, vamos a retomar exactamente desde aquí. Quedémonos solamente con la figura. Voy a dibujarlo un poco más inclinado para que se vea. Ahí está. Es esa línea, ¿correcto? Que sigue hacia allá. Esto que estamos dibujando está en el plano XY, ¿correcto? Ya, y entonces esta figura, y menos 3x en el espacio, es un cilindro también. Bueno, en este caso es un plano. ¿Cómo dibujas? Tienes que tomar esta línea y hacerla y moverla paralelamente por el eje Z, digámoslo. ¿Qué significa moverla por el eje Z? Moverla así. Ese es el plano. ¿Por qué la está moviendo así? Si tú te paras a una altura Z, ahí, entonces en esa altura Z vas a tener la misma gráfica que está abajo. Voy a pintar de verde. Esa línea es paralela con esta línea que está en rojo. Y eso vale para a cualquier altura, ya sea positiva o negativa. Entonces lo que tienes es el plano. ¿Ok? Tienes ese plano. Aquí está el eje Z. Aquí está el plano. Voy a dibujarlo así. Me quedó un poco chueco. Ese plano es el plano. Ahí está. Se proyecta hacia allá. Ese es el plano I menos 3x. Ya, y ahora ese corta a ese cilindro que está ahí. Entonces lo corta así, ¿no? Lo tomamos aquí y lo cortamos así. Y nos queda una figura media rara ahí, corta. Ahí. Y ahí cerramos entonces el cilindro. Entonces nos quedaría una cosa, si es que la puedo dibujar, nos quedaría, por ejemplo, así. Nos quedaría si nosotros proyectáramos en esta pared, nos quedaría algo así al proyectar. ¿Sí? Acá en el piso nos quedaría una cosa como esta. Voy a tomar otro color. ¿Sí? Así, porque esto sigue hasta allá. Y esta línea sube, el dibujo es como una especie de cuña ahí, ¿no? Ahí. Tú estás cortando de alguna manera. ¿Mm? Entonces tienes algo así, que sigue por acá, se cierra en alguna parte. Algo así. ¿Ok? Cortaste de esa forma. Entonces, tú puedes describir esa región proyectando en este plano, o sea, en el plano XZ, YZ, ¿sí? Proyectando allá, donde tendría una tapa inferior que es esta y la tapa superior sería esta, o la tapa lateral sería esa, y entonces la región D la podemos describir como X y Z con, eh, fíjate, las variables X se mueve 0 menor o igual que X, decir 0 menor o igual que X significa que estás en esta pared, y el X se mueve hasta llegar a dónde? Hasta llegar a este plano. ¿Qué plano tiene, qué ecuación tiene ese plano? Y igual 3X. O bien X igual Y tercios.
¿Entre qué se mueve la variable y ahora? Y z están en R. Este es R. ¿Correcto? O sea, ¿cómo podemos describir? Y z aquí podemos describirlo de dos maneras. Por ejemplo, esto era 3, ¿no? 3, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado es aquí abajo, ¿no? O acá arriba. Sí, 3. Bueno, se escribe así. R es esa región, o sea, y fíjate que ahora las variables son y z. El y se mueve entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Y el z se mueve entre 0 y la raíz de 9 menos y cuadrado. Esa es una descripción. Y la otra descripción sería esta, ¿no? Si tú proyectas esa otra manera de escribir. Si tú proyectas una luz de arriba hacia abajo, el piso es este, ¿ok? Y el techo es el cilindro. O sea, otra manera de escribir sería puntos de la forma X y Z con la variable Z se mueve entre 0 y raíz de 9 menos y cuadrado. Y el X, Y se mueve ahí. Termino con esto. Ahí, ¿no? ¿Se mueve dónde? En esa parte, este es el eje Y. Ah, entonces se mueve ahí. Esto es X y esto es Y. Y este era 3. Y esto es 1. Es en esa porción. No es la que está abajo, no es esta. Esta no es. Porque esta en el piso es esta. Y esa no, ¿no? Es la otra. Es la que estamos dibujando ahí. Y esa es la región R. Bueno, la región R la podemos dibujar, por ejemplo, XY con 0 menor o igual que X menor o igual que 1. Y la variable Y se puede mover entre 3X y 3, por ejemplo. Bueno, esas son las dos maneras que se están presentando para integrar, ¿no? Están puestas acá. Ahí hay una. Es esta. Aquí está. Voy a colocar un espacio ahí. El X se mueve entre 0 y 1, el Y se mueve entre 3X e Y. Estamos proyectando en el piso. Y la otra es la que se acaba de escribir ahí. ¿Ya? Y ahora hay que calcular la interna. Bueno, retomamos esto el lunes, retomamos esta parte. Entonces aquí jugando con la figura, desgraciadamente, hay que moverse con la figura para saber los límites de integración. Sí, esta parte cuesta un poco más, así que vamos a redondear el día lunes con eso. Bien, jóvenes. Bueno, yo había prometido hacer una clase corta y no me salió.